Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos hemos trasladado a República Dominicana, estamos transmitiendo desde Santo Domingo, y es que hemos sido invitados por la Organización de Estados Americanos y su Escuela de Gobierno a un evento que se llama Más Candidatas. Es un curso de fortalecimiento de habilidades para candidatas electorales, hermanas Mirabal. Un esfuerzo que también tiene el sello de la Junta Central Electoral y la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, además de Idea Internacional. Un encuentro en el que aproximadamente 40 mujeres de todas las edades políticas han decidido trabajar fortalecimiento de sus capacidades de cara a las candidaturas que en el 2020 tendrán que enfrentar a regiduría, a la diputación, digamos, al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a los gobiernos locales. Así que en esta oportunidad y estando en Santo Domingo, hemos querido conversar con una joven política, comunicadora social, periodista, con quien vamos a poder dialogar largo sobre la situación en República Dominicana, sobre el rol de la mujer en ese esfuerzo de construir una nueva política para la isla y sin duda también la posibilidad de conocer cuál es la realidad de República Dominicana y en qué circunstancias se encuentra. Les presento de inmediato a nuestra invitada. Roselvis Vargas, cuéntanos un poquito de ti para el público de Espacio de Gestión que nos está escuchando, el público de la Maestría en Gerencia Social. ¿Qué es una mujer joven como tú en un evento como el que estamos de la Organización de Estados Americanos? Yo quizás soy mucho más joven de lo que tú te puedes imaginar, tengo 26 años, sin embargo, digamos que nací en la política. Desde muy pequeña vi a mi mamá trabajando en la alcaldía de mi municipio, ella fue secretaria personal de un alcalde, mi papá también trabajó en la alcaldía de mi municipio y ellos siempre participaron en todas las actividades comunitarias y políticas del municipio. Y bueno, yo crecí viendo eso y con muchas inquietudes sociales. En la universidad formé parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Jaina, que es el municipio al que yo pertenezco. Estuve en 2 directivas, 2 elecciones. En la primera estuve como secretaria de actas y en la segunda creo que como secretaria general, no recuerdo bien. Pero estar en política definitivamente que es una pasión. Me gusta trabajar con la gente, me gusta hacer cosas, yo soy muy hiperactiva y definitivamente que es súper grato para mí. Cuéntame un poquito de Jainas, ¿cómo es? ¿Dónde está? Bueno, Jaina es un municipio que está iniciando el sur del país. Es un municipio que pertenece a la provincia de San Cristóbal, está alrededor de 20 minutos del Distrito Nacional, de la capital. Es un municipio muy industrializado. En el 2010, el Instituto Black Smith nos declaró como dentro de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por todas las industrias que nosotros tenemos. Tenemos mucha zona franca, industrias de muchísimas, de diversas ramas. Sin embargo, luego de un proceso de remediación que se hizo, ya lograron sacarnos de la lista. Pero te menciono eso porque básicamente Jaina es muy conocido por el tema de la contaminación. Aún la hemos sobrepasado. La alta cantidad de industria que tenemos mantiene todavía cierto nivel de contaminación. Tenemos un vertedero a cielo abierto que también colabora, que también influye mucho en el tema de la contaminación. Pero en sentido general, gente muy trabajadora. También Jaina se hace llamar como un pueblo de inmigrantes, porque como está tan cerca de la capital, mucha gente viene de los pueblos del interior a quedarse en Jaina, porque es más barato que la capital, pero puede venir a trabajar en la capital y vivir en Jaina, pagar renta más barata, la comida más barata. Entonces es así como un pueblo de inmigrantes. Cuénteme un poquito del papel de la mujer en política en República Dominicana. ¿Cuáles son sus espacios? ¿Cuáles son sus aspiraciones dentro de los partidos? ¿Hay o no hay espacio para ellas? Yo realmente debo confesar que yo no he sufrido violencia política de género. Definitivamente, por lo menos en el partido en el que yo crecí, que fue el Partido Revolucionario Dominicano, que luego sufrió una división y ahora estamos en el Partido Revolucionario Moderno,
Hay espacios para las mujeres. Actualmente la secretaria general del partido es una mujer, Carolina Mejía, y hay muchas mujeres en posiciones importantes. Tenemos muchas diputadas muy empoderadas y que tienen mucha principalía. Y sin duda yo creo que por lo menos en mi partido y lo que he podido ver en los demás partidos, hay posiciones para las mujeres, hay espacio. ¿Sientes que el discurso hacia las mujeres en República Dominicana es conservador, es progresista? ¿Te parece que es un lenguaje de vanguardia el de la mujer, o sientes que todavía es un lenguaje anclado en la familia, en Dios, en ciertos conservadurismos? Hay de todo. Hay, por ejemplo, te mencionaba las diputadas. Tenemos diputadas muy progresistas que defienden con mucha fuerza el tema del aborto en las 3 causales, que estamos por incluirlo en el Código Penal, que se apruebe el aborto en 3 condiciones excepcionales, también la educación laica. Tenemos mujeres con discursos muy de vanguardia, sin embargo tenemos otras tantas quizás más adultas, más mayores, que son un poco más conservadoras, pero hay de todo. ¿Y sientes que se produce un cambio generacional en el discurso o se impone todavía ese discurso conservador? No, indiscutiblemente hay un cambio generacional y se acepta. Nosotros tenemos espacios sin problema y muchas de las mujeres más adultas aceptan nuestro discurso, lo han ido asumiendo y batallan con nosotras en esos temas. ¿Y los hombres? Los hombres también, quizá no en la cantidad que nosotros queremos, pero sin duda los hombres también se han unido, han perdido un poquito el miedo a que eso les represente pérdida de votos, porque son temas, por ejemplo, el tema del aborto y de la educación laica, que te hace perder simpatía en los sectores religiosos. Sin embargo, a pesar de eso, poco a poco se han ido integrando a la lucha de las mujeres con estos temas. En esta reunión hay aproximadamente 40 mujeres, candidatas todas ellas, políticas, de varias zonas del país además. ¿Qué es lo que has podido percibir en ellas? ¿Qué has encontrado? El tiempo que he estado con ellas me ha gustado mucho su discusión, su pasión, digamos, vi mucha entrega, pero de pronto tu mirada puede ser más interesante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, nosotras tenemos aquí candidatas de pueblos muy remotos de la zona fronteriza, y verlas empoderadas, viéndolas con iniciativas de ser alcaldesas de sus municipios, de ser diputadas, me llama mucho la atención, porque quizá en esos pueblos fronterizos todavía el conservadurismo es mayor. Y verlas aquí y verlas con discurso un poquito de vanguardia, definitivamente que es muy motivador para mí. ¿Cuál es la utilidad de eventos como este que organiza la Organización de Estados Americanos junto a la Junta Central Electoral Dominicana? Bueno, no todas, por cuestión de recursos económicos y por cuestión de habilidades, tenemos las posibilidades de formarnos. Quizá hay muchas que no tienen estudios universitarios, otras que sí, pero no se han especializado, otras que no manejan tanto la tecnología, y eso quizá no le permite entender las nuevas estrategias que hay para llevar la política y que pueden capitalizar mucho cada una de sus candidaturas. Entonces, sin duda, este curso, aunque no ha profundizado tanto como yo quisiera y como yo sé que muchas quisieran, nos da una mirada holística de las cosas en las que podemos ir ahondando. Entonces, sin duda que tiene muchísima utilidad en muchos aspectos muy diversos, desde la estructuración de estrategias de campaña, el manejo de datos, que yo sé que hay algunas compañeras que no conocen porque no manejan la tecnología, las páginas, por ejemplo, de la CEPAL, de la Junta Central Electoral, de la Oficina Nacional de Estadística, del Banco Mundial, donde pueden obtener datos que pueden ser importantes para su campaña en sus respectivas demarcaciones. Corrígeme si me equivoco, pero hay candidatas a alcalde, a regidurías, a diputaciones. Cuéntanos un poquito en qué escenario electoral nos vamos a encontrar pronto en República Dominicana. Bueno, en el 2020, en febrero del 2020, tendremos las elecciones municipales para elegir a los alcaldes y a los concejales o regidores, que como nosotros le llamamos. Luego de eso, en mayo del 2020 tendremos las elecciones presidenciales y congresuales para elegir al presidente de la República y a los diputados o congresistas y senadores. Es primera vez que se hace así, eso se determinó en la Constitución que se promulgó en el 2010.
Es realmente un escenario complejo, nuevo para todas. Además, tenemos una ley de partidos recién aprobada que establece un montón de límites y de regulaciones que no habíamos tenido hasta ahora, que realmente nos pone en un escenario muy retante, porque tendremos que hacer cosas nosotras por primera vez que no habían hecho ninguno de los políticos tradicionales. Nosotras, por ejemplo, y los hombres también, podíamos pegar afiches antes de que iniciara la precampaña sin problema. Podíamos salir a hacer campaña en espacios públicos, con altavoces, podíamos hacer campaña en espacios abiertos. Ahora, hasta que no inicie la precampaña, que es oficialmente de 3 meses, todo lo que hagamos tiene que ser en lugares cerrados. Eso puede sonar quizá no tan complicado, pero para nosotros que tenemos una cultura tan alegre y de salir a hacer cosas a la calle y vociferar y cosas abiertas y mucho ruido, es definitivamente algo nuevo para nosotros. Luego, la precampaña será de agosto a octubre. En octubre del 2019 serán las internas. Y luego viene el proceso de campaña, que también son 3 meses de campaña por igual. Previo a eso no se podrán hacer esas manifestaciones masivas y públicas que hacíamos. El tema del financiamiento ahora va a tener muchas regulaciones, ya no será como antes. El tema de las vallas, antes nosotros podíamos colocar vallas indiscriminadamente, no se controlaban los recursos que nosotros obteníamos para la colocación de esa publicidad. Ahora sí, ahora habrá un número determinado de la publicidad, de la colocación en televisión. Entonces es nuevo para nosotros. ¿Cómo llegarle a la gente sin esos recursos que habíamos usado siempre? ¿Y estos cambios se deben a qué? ¿A que ha habido despilfarro, corrupción, hay necesidad de reordenar la casa? Sin duda, nosotros no teníamos ley de partidos políticos, es completamente nueva. Sí tenemos ley de régimen electoral, pero ahora está cursando en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley de régimen electoral, que es muy probable que se apruebe antes de que comience el proceso de primarias. Y bueno, la ley de partidos políticos la ley de partidos y agrupaciones políticas era indiscutiblemente necesaria porque no teníamos ningún tipo de regulación. Inclusive el proceso era muy desigual porque el que tenía dinero podía indiscriminadamente hacer un montón de cosas porque no era regulado, y el que no tenía dinero no. Sin embargo, ahora quizá, si se aplica adecuadamente la ley de partidos y agrupaciones políticas, podamos ir en condiciones más o menos de igualdad. No digo de género, sino en condiciones económicas. Seguimos conversando con Roselvis. Roselvis, ¿cuáles son los partidos más importantes y cuántos nuevos hay que vienen con muchos bríos y con mensajes renovadores? Bueno, actualmente, sin duda, el partido más importante, y confieso que me cuesta reconocerlo, es el Partido de la Liberación Dominicana. Es el partido oficialista. Tienen ya 16 años en el gobierno, con el Poder Ejecutivo a su cargo. También tienen la mayoría de los legisladores. Eso le da mucho poder para aprobar cualquier cantidad de iniciativas que provengan del Poder Legislativo o que se inicien desde los propios legisladores. Luego sigue el Partido Revolucionario Moderno, que fue el que sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones pasadas en el 2016. El Partido Revolucionario Moderno es al que yo pertenezco y surgió de la división del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, al Partido Revolucionario Moderno, según los números, le sigue el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano. Luego de ahí empiezan ya los partidos minoritarios porque tienen menos de un 5% de las votaciones según las últimas elecciones. Hay muchos partidos nuevos que yo creo que van a ser muy determinantes, porque según apunta el escenario político ahora, digamos, por el cansancio que percibo yo tiene la población de tantos años de gobierno de un mismo partido, es muy probable que haya una segunda vuelta. Quizá nuestro principal candidato, el del PRM, Luis Abinader, en este momento todavía quizá no tenga la suficiente estructura para ganar las elecciones en una primera vuelta. Pero si hay una segunda vuelta, todos esos partidos minoritarios que tienen ideas muy innovadoras, habrá que negociar con ellos y habrá que incluirlos para hacer, digamos, una especie de gobierno de concertación para poder llegar al 50 más 1, al 50% más 1, que es lo que se establece aquí para poder ganar la presidencia. Entonces, sin duda que tienen y que tendrán una importancia muy relevante los partidos minoritarios.
Han pasado muchos años, pero quería preguntarte si en la política dominicana todavía hay rezagos de la presencia del dictador, de Trujillo. ¿Ha dejado algo? Ay, te cuento, tenemos una novedad muy interesante. Por ejemplo, ahora por primera vez está promoviendo una candidatura, una candidatura, porque él es el candidato oficial de su partido, que es el PDI, el Partido Demócrata Institucional, si no me equivoco, Ramfis Trujillo, que es nieto de Rafael Leónidas Trujillo, del dictador, que estuvo viviendo un tiempo en Miami. ¿En España no vivió? Tenemos entendido que las informaciones que tengo es que los últimos años vivió en Miami, se dedicó a las bienes raíces y, según él dice, tuvo allí alguna formación política, y ahora hace algún tiempo está aquí en el país promoviendo una candidatura presidencial por un partido que lo ha asumido y que, digamos, es ya oficialmente su candidato presidencial. Eso no significa que haya remanentes de la dictadura, porque él está promoviendo un discurso completamente diferente a lo que promovía su abuelo, y ha tratado de distanciarse de aquello, de hacer ver que él no tiene por qué cargar, y que de hecho no defiende lo que hizo su abuelo, el dictador. Pero ahí tenemos un Trujillo pretendiendo alcanzar la presidencia. ¿Y de Balaguer? ¿Seguidores de Balaguer que levantan sus años de gobierno? Sí, de eso queda. De hecho, en este curso hay algunas compañeras. Balaguer fue el principal líder del Partido Revolucionario Social Cristiano, el PRSC, y todavía hay mucha gente que lo considera con mucho orgullo su líder, a pesar de que fue muy reciente, digamos, en la historia sus gobiernos, y de que hay pruebas de los presos políticos, de las desapariciones políticas, incluso de los asesinatos políticos. Sin embargo, hay gente que pone por encima de todo eso otras cualidades que debiéramos decir que sí que tuvo sus bondades. O sea, infraestructura, ese tipo de indiscutiblemente cosas. Fue uno de los presidentes que se puede considerar en ese momento el constructor, digamos. Ya posterior a él tuvimos otros presidentes que fueron también grandes constructores, pero él sin duda fue muy innovador en su momento. Pero caramba, todo lo que hizo para mantenerse en el poder son barbaridades. Me quedan pocos minutos, Roselvis, pero cuéntame cuáles son los retos de República Dominicana. ¿Qué cosas hay que hacer urgentemente en la isla? Actualmente nosotros, el gobierno, digamos, y el país en sentido general, la marca país, presume mucho del crecimiento económico sostenido que nosotros hemos tenido, digamos, durante la última década. Ajá. Sin embargo, ese crecimiento está sostenido en el endeudamiento externo y en un crecimiento de la deuda externa. Entonces, sin duda, nosotros necesitamos renovar y reestructurar la política económica del país. Actualmente, en el 2012 se aprobó que se aplicara el 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación. Ese dinero se está invirtiendo solamente en infraestructura. Actualmente no se invierte, no se está haciendo la gran cosa en la formación de maestros, en la compra de equipos para los estudiantes. Entonces, en ese ámbito también hay mucho que hacer, reenfocar la inversión que se va a hacer con el 4%. En el sector salud, por ejemplo, nosotros tenemos más de 50 hospitales intervenidos en construcción hace más de 4 años. Eso tiene el sistema de salud, digamos, en una especie de colapso. Quizá el presidente, en un afán, por renovar y por reconstruir los principales hospitales del país, nos ha metido digamos que en una crisis de salud. Aquí los grandes hospitales de referencia nacional están en construcción hace años y no se le ve el fin a esa construcción. Entonces, en salud, en economía, en educación, también en infraestructura vial tenemos mucho que hacer. Aquí el parque vehicular está creciendo de manera desmesurada. Hay que reenfocar eso. La agricultura también. Digamos que por la migración de los sectores rurales a los centros urbanos, la agricultura ha decaído mucho. Hay que empezar a incentivar la producción agrícola, porque nosotros somos un país que tenemos muchas tierras de vocación agrícola que sin duda debemos aprovecharla. ¿Seguridad ciudadana?
Yo no quisiera ser tan pesimista en ese sentido, pero sin duda tenemos muchos retos que superar. Por ejemplo, la policía dominicana es una de las peores pagadas de la región. Eso incentiva mucho la corrupción dentro del cuerpo policial, periodistas, policías que, digamos, aceptan sobornos, que dejan ir delincuentes por dinero, que hacen cosas indebidas, que se hacen de la vista gorda. También la baja inversión en las Fuerzas Armadas y en la seguridad nacional. Entonces, sin duda que ahí también hay que poner la mirada. Bueno, Roselvis, muchas gracias. Te veremos entonces siendo regidora, alcaldesa, diputada, vicepresidenta, presidenta. ¿En cuánto tiempo? Bueno, actualmente yo estoy trabajando mi proyecto para ser diputada por la circunscripción número 3 de la provincia de San Cristóbal. Eso incluye los municipios de Jaina y Nigua y los distritos municipales El Carril y Quitasueño. Sin embargo, yo debo reconocer que la coyuntura política de esa circunscripción está un poco complicada. Y en caso de que no se den cosas que yo estoy procurando que se den en los próximos meses, una opción también sería ser concejal o regidora de mi municipio, que es el municipio de Jaina. Aunque sin duda hasta el momento mi target es la candidatura a la diputación. Pues mucha suerte. Y nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a todo tu público en Perú. Un abrazo fuerte. Muy bien, y con esta entrevista ponemos punto final en nuestra transmisión desde Santo Domingo, desde República Dominicana. Pero no se vaya, quédense en Espacio de Gestión. Todavía hay mucho que conversar. Quédense con nosotros, pausa y regresamos. Bien, continuamos en el programa, continuamos en Espacio de Gestión y vamos a hablar ahora con quien nos gusta hablar, que son con los estudiantes que pasaron por la maestría de Gerencia Social, que formaron parte de la maestría, que desarrollaron su investigación de tesis y que se convirtieron en magísters. Y en ese sentido, Marisol Regis es graduada de la maestría. Además tiene un tema de tesis que está ligado con recicladores que es muy interesante. Vamos a poder conversar con ella largo y tendido de la maestría y de su investigación. Bienvenida, Marisol. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Antes de entrar de lleno a la investigación, cuéntame por qué quisiste ser gerente social. ¿Cuál era la ventaja de serlo? Yo soy de profesión comunicadora social. Ajá. Trabajé por muchos años en temas audiovisuales y hace aproximadamente unos 8 años decidí dar un giro en mi carrera y empecé a trabajar en temas de desarrollo relacionados principalmente a la responsabilidad social. Si bien tenía un backup interesante, comunicadora social, sentía que necesitaba profundizar en varios temas, ¿no? Entonces, buscando la oferta que había en el mercado de maestrías, me encontré con esta propuesta de gerencia social y me pareció súper interesante, ¿no? ¿La conocías previamente o la fuiste un poco encontrando a ver qué es esto? Empecé a investigar y encontré algunas personas conocidas que ya la estaban llevando. Entonces, compartimos, digamos, su punto de vista, cómo les iba, cómo la sentían, cómo les estaba, digamos, ayudando en su vida profesional y me pareció bastante interesante y bueno, la tomé, ¿no? El componente de comunicación de desarrollo ligado a responsabilidad civil calzaba perfecto. Social, estoy hablando tonteras. Social, calzaba perfecto con la propuesta de la maestría. Sí, perfectamente. Es más, hay un curso donde se ve temas de responsabilidad social, ¿no? Así es. Sí. Sí, tenía que ver. Lo que pasa es que responsabilidad social está muy ligado, digamos, más al tema de empresa, ¿no? Claro. El tema corporativo, ¿no? Responsabilidad social corporativa. Y si bien mientras más grande es la empresa y tiene más capacidad de inversión, tiene programas más grandes, por supuesto, también hay mediana y pequeña empresa que invierte en temas de responsabilidad social y son de repente programas más chicos, ¿no? Pero no por eso generan menos impacto en la población. No, de acuerdo. Entonces, igual quería ampliar mis conocimientos, puntos de vista, digamos, tiene una variedad de profesores de todas las disciplinas, ¿no? Desde la parte de lo que es gerencial, totalmente, ¿no? Que digamos que era un tema que yo sí reconozco, no manejaba. Y un tema, digamos, más ligado a lo que es ciencias sociales, ¿no? Sí, entonces digamos que la combinación de estos
te da una perspectiva interesante en el tema de abordar los programas de desarrollo, ya sea a nivel corporativo o a nivel Estado, ¿no? Es una manera, digamos, de administrar estos programas de desarrollo para que sean eficientes, ¿no? Así es. Sí. Los cursos estadísticos, los de matemáticas, ¿cuán complejos fueron? Sí, o sea, me imagino que para alguien de economía o administración no había ningún problema, ¿no? Bueno, sí recurrí a algunos amigos que ya tenían experiencia en esto para que de pronto para poder sacarlo, me apoyaran un poco, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Por qué decides hacer la investigación sola? Porque hay muchas personas que en la lógica de que esto es una gran aventura, la de hacer una tesis, se juntan 2 o 3 personas. ¿Por qué sola? Yo para ese entonces estaba trabajando en una empresa logística que tenía operaciones en la Sierra Sur, específicamente en Espinar, Cusco, relacionados a la minería. Entonces, comprenderás que gran parte del tiempo yo estaba viajando. Entonces yo decidí hacer la tesis por mi cuenta porque tenía que ajustar todo a mis horarios, claro, ¿no? Entonces, básicamente fue ese un tema de tiempos. El tema, ¿no? Sí, un tema de tiempos, ¿no? Yo podía estar 10 días fuera, de repente eran viajes que no estaban programados. Entonces yo, en base a mis propios horarios, organicé, digamos, mi trabajo en campo, las entrevistas, podía trabajar de noche, podría ir en mi hotel en Espinar, ir chequeando la información, ir avanzando, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Cuán difícil fue la construcción de tu marco teórico? ¿Cuán útil fue el apoyo de tu asesor de tesis o asesora de tesis? ¿Quién estuvo allí contigo? Sí, no, mi asesor de tesis definitivamente fue fundamental, Javier Pineda, el profesor Javier Pineda, porque ya él maneja, obviamente, como asesor toda una metodología y fue clave porque, digamos, o sea, me lo mostró de una manera muy clara, ¿no? Como si fuera algo muy simple. O sea, me fue llevando como que para no dejar lugar a la confusión ni nada, muy específico, muy claro, y la verdad es que a mí me... Te ordenó, digamos. Totalmente, en todo el proceso, ¿no? Y todo, digamos, su retroalimentación era igual, en ese mismo sentido, ¿no? Súper clara, súper específico, súper práctico, ¿no? Entonces ya sabía dónde ir. Digamos que en el proceso... igual hubo retroalimentación por parte de los siguientes jurados, pero más a nivel de contenidos, ¿no? Pero digamos que la parte metodológica fue muy clara trabajando con él. La verdad es que no creo haber tenido muchísimos inconvenientes, ¿no? Los normales en la elaboración de una tesis, pero no algo, digamos, muy complicado, ¿no? ¿Cómo llegaste al tema de tu investigación? ¿Cómo finalmente decides por un tema de tesis llamado Factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los recicladores del distrito de Miraflores, Lima, a partir de su formalización? Estudio de caso de la Asociación Arcemín, periodo 2012-2015. A ver, buscaba un tema, como te digo, por mis viajes y por la premura del tiempo, un tema que yo pudiese manejarlo, que estuviera cerca a donde yo vivo cuando estoy en Lima, ¿no? Y aparte de este tema, yo también me considero así ambientalista, totalmente. Entonces, yo he practicado el reciclaje hace muchísimos años en mi domicilio, ¿no? Entiendo. Entonces, un tema que me llamó la atención porque de pronto de ver a estas personas en la madrugada, digamos, viendo los residuos que encontraban en las bolsas que sacaban en los edificios, ¿no? O en las casas, empiezo a verlos ya uniformados, con su photocheck, ¿no? Entonces me llamó eso la atención. Entonces pregunté, me dijeron que sí, nos está dando la Municipalidad de Miraflores las facilidades para asociarnos, formalizarnos, nos están dando capacitaciones y me pareció súper interesante que, digamos, en la escala del trabajo informal, pues los recicladores que recogen los desechos de las personas de manera clandestina pudiese dar ese giro y los beneficios que a simple vista yo ya empezaba a percibir, ¿no? Entonces, bueno, fui en búsqueda de los actores de este programa, que en el caso de mi tesis y en el caso del programa, perdón, de la Asociación Arcemín,
Los actores involucrados fueron la Municipalidad de Miraflores, la organización Ciudad Saludable y esta misma asociación, ¿no? Entonces, ellos tres dieron, digamos, paso a la formalización, ¿no? En sí. De acuerdo. Entonces, digamos, ambientalista de corazón, te das cuenta que en el distrito en el que vives hay un cambio en algo con los recicladores, por lo menos en el aspecto, y comienzas a indagar de qué se trata. ¿Cómo desarrollas la investigación? ¿Cómo te aproximas a ellos? ¿Qué trabajo haces? ¿Haces encuestas a todos ellos? ¿Haces entrevistas a profundidad? ¿Cómo consigues la información? Es una asociación. En ese momento empezó con 15 recicladores, pero cuando yo empiezo mi tesis eran 12 recicladores. Mi entrevista es básicamente, mi tesis, es básicamente cualitativa, basado en entrevistas, ¿no? En ese estudio de caso. He entrevistado a los 12 recicladores. ¿A los 12? A los 12, sí, en su centro de acopio. He entrevistado a 3 funcionarias, en ese momento 3 eran mujeres, funcionarias de la Municipalidad de Miraflores. ¿Encargadas del programa? Subgerente de Medio Ambiente, coordinadoras del programa. Y a 2 funcionarios que son parte de este programa Pro Reciclador de la organización Ciudad Saludable. De acuerdo. Sí. ¿Qué encontraste en común en los recicladores? En su discurso, en lo que te contaban, ¿cuál era la problemática? La problemática básica en mis hallazgos fue el reciclar de manera clandestina, el ser perseguidos permanentemente por serenazgo y que les quiten, digamos, todo el material recolectado, porque eso está directamente relacionado a los recursos que ganan para el día, ¿no? Ellos, por lo general, recolectan noche, madrugada, lo venden muy temprano y ese es el dinero que tienen para el diario, como se dice, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que los llevó, en su mayoría, a formalizarse, a aceptar, digamos, esta propuesta de la municipalidad, ¿no? Ahora, hay un tema acá interesante. Si bien todos deciden formalizarse para trabajar, digamos, tranquilamente en el distrito, hay un tema que aún está en proceso, que es el trabajar de manera colectiva. Ok. La asociatividad. Exactamente, la asociatividad. Esto no pasa simplemente por normas legales, por hacer una asociación, por inscribirla en la SUNARP, ¿no? Es un proceso básicamente de un cambio de comportamiento, de valores, de su propia identidad, ¿no? Ellos pasan de tener un trabajo básicamente individual y competitivo, porque los residuos que tú recoges es lo que yo dejo de recoger, ¿no? Entiendo. A un trabajo colectivo, ¿no? Donde todos trabajan para un bien común, ¿no? Que en este caso es sacar adelante su asociación, porque eso les va a brindar a todos más beneficios, ¿no? Económicos, de salud, a todo nivel, ¿no? Entonces, ahí es un poco, claro, yo, si bien yo entré en este tema, qué interesante, qué positivo el tema de la asociación, finalmente me doy cuenta que esta asociación se da en el papel, pero que ahorita, digamos, en ellos mismos aún está en proceso, ¿no? Sí. Interesante. Una última pregunta antes de irnos a la pausa. Sí. La mirada de ellos hacia ellos mismos, ¿cómo era? ¿Es una mirada de lástima, de sentir que nadie los valora, la señora, el señor que los bota de su casa porque le está revisando la basura, el serenazgo? ¿Qué autopercepción tienen de su trabajo? Si algo ha contribuido, digamos, esta asociación, es la aceptación por parte de los vecinos. Ajá. Ellos antes, cuando eran informales, o sea, la gente los veía o como delincuentes, ¿no? Personas en las cuales tú tenías desconfianza, porque aparte rompían las bolsas y dejaban todo tirado y ensuciaban más, ¿no? Entonces, digamos que acá hay 2 beneficios, ¿no? Hasta 3, ¿no? El tema del buen relacionamiento con el vecino, para lo cual la municipalidad también tiene campañas de sensibilización, no solo con el tema de medio ambiente, sino, digamos, de presentarles que ellos son los encargados de recolectar, ¿no? El tema también de que los vecinos, a la hora de segregar bien sus residuos,
le facilitan la tarea totalmente. Ellos ya no tienen que abrir una bolsa y encontrarse con vidrio, papel, plástico, jeringas, no porque sé. ya está todo segregado de origen, claro. Exacto. Entonces, eso los ayuda un montón. Y, por ejemplo, una señora me decía, ¿no? Mi hijo me dice que yo soy la doctora del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay un tema de autoestima que definitivamente ha cambiado. Aparte, el tema del hecho de estar uniformados, de tener una credencial, de haber pasado por capacitaciones dadas por el MINAM, por la misma Ciudad Saludable, usar guantes, mascarilla, tener sus vacunas, la mayoría está en el CIS. Entonces ya han tenido un crédito apoyados, porque aún no son empresas, son una asociación donde tienen una movilidad que les permite recoger estos residuos, ya tienen un centro de acopio en Chorrillos. Entonces, obviamente, el crecer como emprendedores, ¿no? El tema de ser aceptados y bien vistos por los vecinos que te abren la puerta sin miedo y te entregan las bolsas. Totalmente. Es como que una mejora, o sea, ya no son el que está escondido recolectando, sino es un profesional de los residuos sólidos, ¿no? De acuerdo. Marisol, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas. Perfecto. No te vayas para seguir conversando y que me sigas contando de tu investigación. Okay. Hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que nos acompañan porque estamos con Marisol Regis. Ella es exalumna de la Maestría en Gerencia Social. Su tesis de investigación es el tema del programa. Ella se abocó a estudiar los factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida en los recicladores en el distrito de Miraflores, en Lima, a partir de su formalización. E hizo un estudio de un caso, el de la asociación Arcemin, en el periodo 2012 al 2015. Marisol, entonces tú sientes que si bien la asociación como rótulo nos está aproximando a la formalización y a la institucionalización de la organización, todavía en sus cabezas el hecho asociativo o cooperativo no está tan claro. Y en el sustrato de eso que hay, ¿es la desconfianza interpersonal? ¿Qué cosa es? Sí, hay desconfianza porque ellos no se conocían, ¿no? Entonces, si bien recolectaban en el distrito, cada uno lo hacía por su cuenta. Entonces, la municipalidad hace esta convocatoria y se van acercando y se asocian. O sea, por ahí hay uno que otro que sí tenía algún vínculo, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, sí hay un tema de desconfianza. Si bien todos reciben el mismo sueldo, hay un presidente, ¿no?, de la asociación, hay un vocal, ¿no?, y muchas veces la participación en las reuniones que tienen tanto con la municipalidad como con Ciudad Saludable no se realiza de manera tan horizontal, ¿no? Como que los que más participan son los que tienen unos cargos directivos dentro de la asociación y digamos que los otros miembros a veces no participan mucho por lo general, ¿no? Entonces hay un tema que es fundamental, que es primero es un proceso, o sea, y el proceso toma un tiempo. Entonces necesitan un acompañamiento hasta que este proceso de trabajar de manera conjunta tome más cuerpo, ¿no? O sea, se necesita, ¿no? Tampoco nos podemos desesperar porque es un tema, digamos, personal, ¿no? De acuerdo. ¿Qué rol y qué valor le asignas al trabajo del gobierno local en la lógica de organizar a los recicladores? Fundamental. Porque por lo que ellos me cuentan, en una anterior gestión ellos ya habían hecho la propuesta, porque el Estado genera un marco normativo amplio donde, digamos, les pide a las municipalidades de todo el Perú que digamos, convoquen a los recicladores informales, ¿no?, como parte, digamos, de su equipo. En el 2009 se crea una ley que es la primera ley con estas características en el mundo, que es la ley del reciclador, y se hace aquí en el Perú, ¿no? Entonces, ellos amparados, digamos, en todo este marco normativo, se presentan, algunos, ¿no?, como informales, pero no los aceptan. Ya después, con esta otra gestión, fue el alcalde Muñoz, logran tener reuniones, algunos recicladores, y después, la misma municipalidad convoca a otros, ¿no?
Y es aceptado, ¿no? O sea, aparte, esto le trae un beneficio grande a las municipalidades. O sea, no solamente, digamos, es cumplir con lo que el Estado te está pidiendo, sino que para la municipalidad recoger estos residuos, tanto los orgánicos como claro, tiene un costo y es un costo alto. Totalmente. Entonces, acá, digamos, es como dicen, un ganar-ganar, ¿no? Ganar-ganar. La municipalidad, si bien tiene un equipo que tampoco es tan grande, de supervisión para que digamos que todos los procesos mantengan la calidad, ¿no? Se cumpla con todo el tema de formalización en los recicladores permanentemente, lo tienen que llevar a cabo. Digamos, ellos ganan mucho más, digamos, generando estos beneficios en los recicladores, ¿no? Y los recicladores también ganan porque tienen este material, digamos, a su alcance. Por ejemplo, ya en el 2016, después de esta primera experiencia con hogares, se ha creado como una ruta empresarial con otra asociación, una segunda asociación en el distrito de Miraflores que, digamos, recolecta residuos de empresas directamente, ¿no? Entonces, sí considero que la participación de la municipalidad ha sido primordial, ¿no? Porque les está dando la oportunidad de asociarse. Hay otras municipalidades que tienen sistemas de recolección de residuos a uno, pero no trabajan de esta manera, sino como una empresa del mismo municipio, ¿no? Claro. Entonces, sí, ha sido fundamental. Por ejemplo, hay otros municipios que tienen que cumplir digamos, con estas leyes dadas, pero lo que hacen es simplemente empadronarlos. O sea, ya, ok, tengo que incorporar a los recicladores informales, ok, hacen una lista y ahí quedó el tema. Entonces, pero siguen operando de la misma manera. De acuerdo, no cambió nada, vaya. No cambió nada, solo que saben quiénes son los que operan informalmente en el distrito, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que experiencias como estas son fundamentales, ¿no? Ahora, Marisol, en tu conversación con los recicladores, ¿podías intuir o dilucidar que existe una gran industria del reciclaje? Digamos, ¿es una buena forma de hacer dinero o es sobrevivencia? No, es una muy buena forma de hacer dinero. Lo que pasa es que hay una cadena en el reciclaje. O sea, ellos aún están, primero empezaron recolectando, después tienen un centro de acopio, ya acopian, ¿no? Que es un paso más. Pero ellos aún no pueden vender. Para recolectar solo eres el último eslabón de la cadena. Exacto, ¿no es cierto? Eres el último eslabón. Ellos ya han dado el paso a tener un centro de acopio donde almacenan y separan el material. Claro. Tienes el volumen para negociar, seguramente. Exacto. Pero ellos tienen que venderle a una empresa intermediaria. Ajá. Porque para venderle a las grandes empresas, que son normalmente las que exportan o las que les venden a fábricas, tienes que tener, a ver, acá te digo, tienes que sacar en Digesa un permiso especial que es muy costoso y el trámite es el SRS, y es muy costoso. Y ellos todavía no están en la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estaba gestionando esta organización Ciudad Saludable? Es ver la posibilidad que Digesa a estas asociaciones, solo estas asociaciones, les dé... Flexibilice. Sí, otro tipo de, digamos, de acreditación para poder comercializar directamente con estas industrias. Porque sí entiendo que Digesa se ponga firme respecto claro. a que tiene que tener mínimo de seguridad estos centros de acopio, ¿no es cierto? Exacto, pero el tema es como estos centros de acopio tienen supervisión, digamos, aún de su municipalidad. Eso podría ser como un aval, digamos. No es una empresa X, son asociaciones. Entonces, que estas asociaciones, para que puedan dar el paso a empresa, todavía independizarse ya, ¿no? Trabajar de manera ya totalmente independiente, de repente simplemente darle sus servicios, todavía es un poco complicado por el tema de costos, ¿no? Por el tema de costos. Entonces, la opción que se vio fue no que les bajen, digamos, que le hagan un reglamento a su gusto, sino que como hay un aval de la municipalidad, no es una empresa cualquiera, sino hay un aval que está permanentemente que pueden jugar en otra liga, digamos. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pronto no es la primera división, por haciendo una metáfora futbolística, del reciclaje, pero sí una segunda división donde se aprende además. Exacto. Otra experiencia, ¿no? Así es. Sí. Entonces, bueno, se está, digamos, trabajando este tema. Pero sí es un súper negocio, ¿eh? Es un recontra negocio. Sí. O sea, ellos ganan, no te digo que para ellos, pero digamos la experiencia que tenían antes de ser formales, ganan más del sueldo mínimo.
han pasado de trabajar de madrugada a tener un trabajo, digamos, en horario diurno. Un trabajo de 8 de la mañana a 6, 5 de la tarde, ¿no? Lo que muchos consideran es uno de los aspectos que más ha favorecido su calidad de vida, ¿no? De acuerdo. Sí. El estudio tuvo que ver con una asociación. Sí. Pero a partir de ahí no sé si podamos extrapolar si los recicladores en el Perú o en Lima son hombres o son mujeres, Marisol. Mira, justo has tocado un tema súper interesante porque quiero seguir con esta investigación, pero hacia el enfoque de género. Porque si bien yo no lo he tocado directamente en esta parte, lo que he encontrado es que un buen porcentaje de estas asociaciones son mujeres. Ajá. Y que también hay casos de asociaciones, por ejemplo, como en Arequipa, constituida solo por mujeres. En esta coyuntura en la que vivimos, donde queremos que la mujer se empodere, y es fundamental el tema económico, de generar sus propios recursos, es una súper buena opción, ¿no? Pasar de repente de la recolección clandestina a un trabajo formal, con seguro, ¿no? Tener tu propia asociación, estar capacitado, que eso es fundamental, porque no solamente es una capacitación cómo recolectar, qué usar, ¿no? También son temas administrativos, temas de autoestima, de liderazgo, de resolución de conflictos. Entonces, todo eso, si bien se hace para un tema del trabajo, del relacionamiento con los vecinos y entre ellos mismos, obviamente es algo que te beneficia a ti como persona, ¿no? Entonces yo sí quiero, digamos, seguir con esta investigación y ampliarlo al enfoque de género, me parece, ¿no? Fantástico, me parece una muy buena idea. ¿Son jóvenes o son adultos? No, la mayoría es un promedio, sí, adultos. Si tenemos que sacar un promedio, están entre más o menos 40 y tantos, 40, 45 años. Un poquito, sí, más o menos por ahí. Y antes de procesos de formalización como estos, carecen de toda seguridad. Absolutamente. Además, no tienen los conocimientos. O sea, es como que no... Nadie les ha dicho que pueden trabajar formal. Les ha dicho absolutamente nada. Tremendo. Ellos salen de su casa y siguen, y hay, ¿no? Uno los ve en un montón de distritos. Muchos van en bicicleta, a veces con una mochila, para que Serenazgo no los vea con bolsas, ¿no? Ellos abren las bolsas, ¿no? Y se pueden encontrar con lo que sea. Ni guantes, ni mascarilla, ni vacunas contra hepatitis, ni vacunas contra el tétano. Si tienen un accidente, tampoco están protegidos por el SIS, o sea, absolutamente nada. Por eso te digo que en la escala de trabajo informal, que ya en este país supera el 70%, es de los trabajos informales el último, ¿no? De acuerdo. Sí. Marisol, ¿intuyes que el trabajo del gobierno local de Miraflores con estos recicladores es replicable? ¿O es que Miraflores tiene unas estructuras muy particulares que le permiten desarrollar ese trabajo? Yo creo que lo que tiene la Municipalidad de Miraflores es buena capacidad de gestión, ¿no? Y voluntad política para llevar adelante estos proyectos. Y es totalmente replicable porque esto se hace en otros distritos. Digamos que yo escogí este distrito, pero hay programas súper exitosos hechos antes que esta asociación en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, en Cajamarca, en Arequipa, en todo el Perú. Ya hay muchas asociaciones. Más o menos con este programa Pro Reciclador de Ciudad Saludable, estamos hablando de unos 1,000 recicladores beneficiados, ¿no? Falta porque, digamos, el universo de recicladores es súper grande, pero digamos que es un avance y es una buena manera de implementar, digamos, esta política de Estado, ¿no? Que, como te digo, no solo beneficia a los recicladores a través de un trabajo digno, sino que es fundamental para el tema de medio ambiente. En Lima hay 5 rellenos sanitarios formales, o sea, no hay dónde poner tantos desechos, ¿no? Y no, es totalmente replicable, se viene haciendo y, por ejemplo, el año pasado la Universidad Católica, Fundación Avina y ahorita no recuerdo todos los actores que están participando en esto, pero se ha hecho el primer diplomado en gestión de residuos sólidos y está dado básicamente para funcionarios de municipalidades en todo el Perú.
y trabajando el tema de reciclaje inclusivo, porque muchos municipios a nivel país, digamos que no saben cómo implementarlo, ¿no? O sea, te dan el marco normativo, te dicen que tienes que hacer esto, aquello, pero ahí había quedado. Entonces yo creo que este diplomado también es una experiencia, vamos a ver los resultados, súper buena, de que las municipalidades ya tengan esta capacidad de poder gestionar, ¿no? Sí. Me parece fundamental. Y qué interesante que sea replicable esto, ¿no? Pero claro, va a depender de la voluntad política, eso es sin duda. Totalmente. Y también de que los recicladores, digamos, se puedan asociar antes y que vayan a organizarse y que vayan digamos que, como te digo, el marco normativo los ampara, ¿no? Entonces que vayan y que ellos mismos se puedan reunir, negociar, dialogar con diferentes autoridades municipales y dar sus propuestas, ¿no? Yo creo que eso es básico de los dos lados, ¿no? Y que se pueden, digamos, de esta manera armar programas, iniciativas interesantes y exitosos, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. En tu investigación estableciste algunos indicadores que nos permitieran descubrir o conocer por dónde va el éxito del programa. Por ejemplo, la cantidad de recicladores que se asocien en el futuro al programa podría ser un indicador interesante. No sé si exploraste esto. Sí, un tema importante obviamente es el tema de la generación de asociaciones. Y no que se queden en asociación, sino que den el paso a empresa. De acuerdo. ¿No? Para hacer sostenible esto, ¿no? Más empresas generadas es otro indicador interesante de que el programa está funcionando. Que está funcionando, porque mientras ellos sean asociaciones, siempre van a necesitar un tipo, digamos, de supervisión de la municipalidad o de organismos como Ciudad Saludable u otros, ¿no? Entonces, es un buen, digamos que es parte del proceso, creo, el primer proceso, pasar de la informalidad a la asociación y después poder darle el salto a ser un empresario, ¿no? Eso por un lado. Otro tema súper importante es la sensibilización de nosotros, de los vecinos. Eso es básico. O sea, si nosotros no segregamos en nuestros hogares, si las empresas no segregan los residuos, ellos no tienen material que recolectar. Eso es fundamental. O sea, para que esto sea sostenible, más allá del tema de formalización, que es súper importante y todo, es, digamos, la educación ambiental de todos nosotros. O sea, si nosotros desde pequeños les enseñamos a nuestros hijos, lo practicamos en nuestra casa, cómo segregar el plástico, el papel, qué tipos de materiales son los que tenemos que, digamos, que rescatar, hasta el tema del aceite, de los aparatos electrónicos, vamos a hacer que esto sea sostenible, ¿no? Porque de nada nos sirve tener asociaciones, capacitarlos y que no haya material, que se sigan llenando todos los rellenos sanitarios, o sea, queda en nada, ¿no? De acuerdo. Entonces, son ambos lados, ¿no? Y más todo el apoyo que ya viene haciendo el gobierno con todas estas leyes, ¿no? Y es una política de Estado que sean incluidos los recicladores, ¿no? Y que los municipios trabajen el tema de los residuos, digamos, como materia principal, ¿no? En su gestión, ¿no? Totalmente. Sí. Marisol, no sabes lo interesante que es conversar contigo. Muchas gracias, el tiempo nos ha ganado, pero creo que ha sido interesante escucharte y conocer tu investigación. Y nada, vente cuando quieras para seguir conversando de esos temas de recicladores. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros. No, gracias, Carlos. Un gusto conversar contigo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, hemos estado con Marisol Regis, alumna graduada, magíster de la Maestría en Gerencia Social, que nos ha traído su proyecto de investigación, ya su tesis de maestría y con quien hemos podido hablar largo y tendido del tema de recicladores. Nos vamos, pero con la promesa de regresar la próxima semana aquí, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.